Bienvenidos. En este video exploraremos lo que alguna vez fue la casa de ensueño de Pedro Infante. No escatimó en gastos, incorporando lo último en tecnología y diseño de su época para transformar su hogar en un verdadero santuario. Veremos cómo, tras su partida, el esplendor de aquella residencia fue desvaneciéndose hasta quedar atrapado en el olvido, imposible de recuperar. Comencemos. Durante el rodaje de la película, Los Tres García, Pedro Infante quedó profundamente cautivado por la tranquilidad y el paisaje del campo en Coajimalpa. Fue tal su fascinación que no dudó en adquirir un extenso terreno de 10 hectáreas, donde más tarde construiría la casa de sus sueños. Una residencia lujosa, única y personalizada hasta el último detalle, que con el tiempo se conocería como la mítica Ciudad Infante. Todo lo que amaba estaba ahí. Sin embargo, tras su trágica muerte, mantener esa propiedad se volvió una carga para la familia. La casa fue vendida, saqueada y finalmente olvidada. Localizada en el kilómetro 18.5 de la carretera México-Toluca, lejos del bullicio de la ciudad, la propiedad contaba con 4 accesos ubicados en distintos puntos. La construcción inició con una pequeña casa, pero pronto se expandió. Pedro estuvo presente durante la construcción de su casa, no escatimó en detalles, y acompañaba a los albañiles con quienes compartía la hora de comida. Construyó un gimnasio llamado Villa Fibra, con dimensiones comparables a las de un club deportivo profesional. Aparatos de ejercicio importados de varias partes del mundo, piso con duela, espejos, equipos y un baño de vapor, regaderas de presión y un sauna traídos del extranjero. Este espacio era el favorito de Pedro. El impresionante cine privado que bautizó como El Ratón, el cual contaba con una taquilla donde bromeaba con sus invitados, donde simulaba cobrarles el ticket de entrada. El cine tenía una marquesina, con luces de neón, y capacidad para 50 personas con butacas auténticas. Al estrenar una de sus películas, la invitada de honor era su madre, Doña Cuquita. Como un homenaje, tenía las fotos de su gran amiga, Blanca Estela Pavón, y Jorge Negrete dentro de la sala. También mandó construir una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, como símbolo de su fe. Una alberca semiolímpica donde nadaba con sus hijos. Un salón de fiestas, una cantina, mesa de billar y mesa de ajedrez. Una de las áreas más sorprendentes de la casa era su boliche privado. Se dice que la duela de madera fue hecha por él mismo. Además, contaba con pistas eléctricas y sistemas automáticos. Para amenizar las veladas, contaba con el robot, así llamaba a su rocola, la cual contaba con muchos discos. Irónicamente, había muy pocos de Pedro. También tenía su simulador de vuelo, o Yurebox, que lo trajo desde Nueva York y le costó más de $5,000. Pedro tenía trenes eléctricos los cuales armaba con una gran fascinación y un entorno lleno de objetos que representaban sus múltiples gustos, desde la aviación hasta los automóviles más lujosos. Una fuente de sodas, una carpintería donde pasaba gran parte de su tiempo haciendo muebles para su casa o amigos. En un pequeño espacio estaba su peluquería, tenía su sillón especial, luces de colores, espejos y una colección de herramientas de estilismo que utilizaba con todos. Se sentía feliz cortando el cabello a sus amigos y familiares, recordando este oficio que ejerció durante su juventud para ayudar a la economía cuando aún vivía con sus padres. En el segundo piso de la casa, solo contaba con 2 recámaras y un baño. Tenía closets por toda la casa y un cuarto lleno de espejos y vestidores. Guardaba vestuarios, atuendos de películas y presentaciones las cuales cuidaba con sumo esmero. Todos los domingos, Pedro abría las puertas de su hogar para compartir con los vecinos. Les mostraba con orgullo cada rincón de su casa y todos los años, el 6 de enero, día de los Reyes Magos, Pedro mandaba traer camiones llenos de juguetes para repartir a los niños menos afortunados. Las filas de pequeños eran interminables. Aún así, el actor se quedaba hasta entregarle su juguete y saludar al último niño. Estas muestras de cariño y humildad que Pedro tenía a su público lo hacían aún más admirado y querido hasta por quienes no eran sus admiradores. Tras su trágica muerte en 1957, hubieron intentos de convertir la casa en museo,
pero los conflictos legales entre la familia Torrentera y algunos miembros de la familia Infante frustraron cualquier esfuerzo. Al final, lo único que se podía ver eran restos del mobiliario, fragmentos del pasado que hablaban de un tiempo glorioso. Sus hijos eran muy pequeños para reclamar algo. Pedro tenía 6 años, Irma apenas 2. Después de la muerte de Pedro, su esposa María Luisa León se presentó al día siguiente declarando su condición legal como cónyuge y mencionando que tenían una hija adoptiva, Dora Luisa Infante León. También reconoció a los 3 hijos del actor, Lupita, Pedrito e Irma Infante. Aunque la situación era compleja, María Luisa actuó con firmeza para asegurar los derechos correspondientes. La casa quedó al cuidado de don Esteban Ramírez, jardinero y vigilante, quien la protegió hasta su fallecimiento en 1962. Al no haber un guardia, el acceso a la casa era prácticamente libre, y eso facilitó aún más el deterioro y saqueo. También fue escenario de fiestas, kermeses y visitas organizadas por admiradores y curiosos. Mientras nadie tomara cartas legales sobre el asunto, cualquiera podía entrar, y eso terminó por destruir la propiedad. Adolfo Eduardo Montoya y Jarquín, abogado egresado de la UNAM y ahijado de Pedro Infante, quien años después sería el responsable de vender la famosa casa y de repartir parte de su herencia. Impulsado por sus amistades, Montoya decidió escribir sus memorias en un libro titulado Los caminos de mi vida, donde narra su estrecha relación con Pedro Infante y María Luisa León. Su historia comienza cuando, siendo un niño de apenas 4 años, conoció al actor en 1939, justo cuando Pedro y su esposa se mudaron a un pequeño departamento en la calle Ernesto Pugibet, en la Ciudad de México. El pequeño Adolfo solía jugar en un patio contiguo, y fue ahí donde el destino lo cruzó con Infante, quien le pedía que le devolviera la pelota cuando caía de su lado. Así, nació una amistad que con el tiempo se transformó en una relación familiar entrañable. Los padres de Montoya se hicieron cercanos a Pedro y a María Luisa, al punto de convertirse en sus compadres. María Luisa nunca pudo tener hijos. Adoptó al pequeño Adolfo como un hijo. Él mismo recuerda haberle pedido a su madre que Pedro fuera su padrino, y aunque su padre se oponía, su madre accedió. A partir de entonces, el joven Montoya acompañó a su padrino en incontables momentos, grabaciones, presentaciones y reuniones con grandes figuras del cine. Durante varios años, Pedro Infante pasaba por él cada sábado para llevarlo a pasar los fines de semana a su lado. Sin embargo, tras su separación con María Luisa León, la relación se volvió más distante. Décadas más tarde, ya como abogado, Montoya volvió a tener un papel crucial en la vida del ídolo, después de su muerte. En los años 90, Lupita Infante Torrentera lo buscó para resolver asuntos legales pendientes. Fue así como Montoya se convirtió en el encargado de concluir el juicio sucesorio del actor y de repartir su herencia. En sus palabras, yo fui quien vendió la casa de Pedro Infante en Coajimalpa. De hecho, lo hizo 2 veces. Primero la vendió a Sonia Infante, quien nunca realizó el pago. Luego, la propiedad fue adquirida por una constructora que finalmente liquidó la compra. Ese dinero fue distribuido entre los herederos. Durante mucho tiempo, algunas personas lo cuestionaban por considerarlo heredero si no era hijo biológico de Pedro. Él aclara: María Luisa no tuvo hijos, pero sí una hija adoptiva llamada María Luisa, quien murió trágicamente en un accidente. Mi madrina heredó los derechos de su hija, y luego me los transfirió a mí, considerándome su hijo en todos los sentidos. Entre los objetos que su madrina le regaló, se encuentran un Ariel, butacas del cine que Pedro tenía en casa, pinturas originales, una cantina que aún conserva en su residencia en la Ciudad de México, y también algunos derechos sobre canciones y películas del ídolo. En resumen, aquella majestuosa residencia que alguna vez fue símbolo del éxito y del buen gusto de Pedro Infante, considerada una de las casas más modernas y lujosas de su tiempo, terminó por desmoronarse con el paso de los años. Abandonada y olvidada, fue víctima del deterioro y el olvido hasta quedar reducida a ruinas. Finalmente, la propiedad fue vendida y, en la actualidad, el lugar donde alguna vez vibró la vida del ídolo mexicano alberga las oficinas de la empresa Husky, borrando casi por completo las huellas de aquel hogar de ensueño.
Gracias por acompañarme en este recorrido lleno de nostalgia por la que fue, alguna vez, la joya personal de Pedro Infante. Si esta historia te conmovió tanto como a mí, no olvides dejar tu comentario, suscribirte y compartir este video para que la memoria de nuestros grandes ídolos nunca se pierda. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.